puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. Dios le bendiga a todos. Quisiera, antes de iniciar, dedicar estas palabras. Si hay alguien aquí que está iniciando o tiene poco tiempo corriendo esta carrera, o aquel que ya tiene unos añitos, que ha corrido bastante, pero todavía le resta camino que correr. Quisiera motivarle a usted que termine su carrera bien. Probablemente también haya otro grupo que hace tiempo que caminó la carrera pero se ha detenido. Pues yo también quiero el día de hoy hablar bajo este mismo tema de todo este fin de semana, puesto los ojos en Jesús. Para los amantes del deporte, como yo, quizá algunos no, pero aún lo pongo en contexto. El 13 de abril del 2016 pasó algo que me marcó. Fue el último juego de uno de los jugadores más grandes que ha dado el deporte del baloncesto. Esa noche fue su último juego tras 20 años de carrera. Que no solo por su talento, esos 20 años fueron conocidos por su disciplina y su entrega. Ya estaba tirando sus últimas fuerzas, tras 20 años, lleno de lesiones, su cuerpo lleno de dolor. Ese día para muchos simplemente era un juego simbólico, ya no tiene las fuerzas, ya está un poco viejo. Y lo extraordinario de ese día fue que no fue una noche más, fue un grandioso juego donde este muchacho anotó 60 puntos. Quizá usted que no conoce, son muchos, son pocos. Ya estamos hablando de sus últimos juegos donde ya no le quedan más fuerzas. Pues esa temporada, 60 puntos, fue la anotación más alta de un jugador alguno. En su último juego, sin muchas fuerzas, lleno de lesiones, mantuvo el mismo enfoque que por 20 años lo caracterizó. Y al final del juego, cuando va saliendo, ahí comienzo yo a reflexionar. Y el narrador decía, terminó su carrera, lo dio todo. Ahora va camino hacia el panteón de los grandes. Y eso simplemente fue un juego y me puse a llorar y reflexionar. Y pensaba, si todo esto, este deportista lo hizo para ganar una corona corruptible, perecedera, ¿cuánto más nosotros debemos disciplinarnos, luchar y darlo todo por una corona incorruptible? Por una corona eterna y gloriosa que el Señor ha preparado para los que lo aman. Eso me hizo a mí reflexionar y entender que la vida cristiana no se mide por cómo usted comienza. Por eso le dije a los que tienen mucho, procure terminar bien su carrera. Y el escritor de Hebreos, en su capítulo 12, comienza diciendo, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y yo me quiero en esta primera parte enfocarme en esta gran nube de testigos.
¿Cuál es su propósito? ¿Para qué están ahí? Porque si usted nota, Hebreos inicia en su capítulo 12 con una transición. Desde el capítulo 11, que ya hemos hablado un poco, conocido como el Salón de la Fe, donde hay grandes hombres y mujeres que corrieron esta carrera mucho antes que nosotros. Y esa transición hacia una instrucción práctica de cómo usted y yo debemos correr esta carrera, poniendo nuestra mirada, enfocando nuestros ojos en Jesús. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están? ¿Por qué se le ocurrió al Señor inspirar al escritor de Hebreos a poner toda esta gente como Moisés, Abraham, José, Sara? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su propósito? Y en primer lugar, yo quisiera que usted entienda conmigo para qué ellos no están. Y el hermano Riley ya hablaba un poco de esto. Estos espectadores, tan gran nube de testigos que tenemos alrededor, ¿para qué no están? Y lo primero es que muchas veces cuando lo leemos, entendemos como que es un grupo de personas que están mirándonos desde una tribuna, desde un asiento, cómo nosotros corremos esta carrera. Pero no están para esto. No están observándonos. No están tampoco para que tú y yo nos enfoquemos en ello. Ya hablamos de eso. Tampoco están para desanimarnos. Alguien hablaba de esto. Muchas veces tomamos todos estos grandes hombres y mujeres y lo que hacen con nosotros es desanimarnos. Usted nunca va a tener esa fe de Abraham. Mira cómo entregó su hijo. Tú crees que tú lo harías y usted como que lo duda. Recuerde lo que dijimos. Usted no es Abraham. Abraham corrió su carrera. ¿Tú crees que usted va a tener la fe o la mansedumbre de Moisés? Y entonces nos ponemos a dudar y hasta nos desanimamos. No están para desanimarnos. La pregunta es, ¿para qué están? Cuando aquí habla de testigos, no está hablando de personas que están mirando, está hablando de testimonio. ¿Para qué están toda esta gran nube de testigos? Para evidenciar, para dar testimonio de qué, de que esta carrera vale la pena correrla. Para más nada. Que a usted verlo, no enfocarse en ellos, mirarlo por un momento y su vida dio testimonio, testifica de que esta carrera vale la pena correrla. Usted se fija en cada uno de ellos, voy a tomar dos de ellos como ejemplos. Y nos habla, por ejemplo, de Abraham. Este hombre, teniendo una vida económicamente resuelta, dice que salió de su casa, de todos sus familiares, hacia un lugar que ni él mismo sabía. ¿Cómo? Entienda eso una vez más. Él está cómodo, rico, pero él salió de su casa, dejó todo lo suyo y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11 en su verso 24 nos habla de Moisés, que este hombre, escuche, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted sabe que es Faraón la mayor autoridad. Él era el heredero y él dejó todo eso y prefirió ir a ser esclavo y ser maltratado. Y cuando usted va analizando la vida y el testimonio de no solamente de ellos dos, de todos estos grandes hombres que dan testimonio, usted y yo tenemos que llegar a dos conclusiones extremas. O son un grupo de locos que no saben lo que están haciendo, o realmente lo que ellos están mirando es mucho mejor que todo aquello que lo podía desenfocar.
Por eso dice, porque tenía su mirada acerca de Moisés puesta en el galardón. Ellos mismos no están para que, ni ellos quieren, para que lo miren a ellos, para que enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Y son muchos, por eso quise quedar solamente 2. Ahora, estos mismos testigos, y es la idea, ni ellos mismos se presentan como personas perfectas, como personas quien yo tengo que enfocarme. No es la intención, nunca lo han querido. Cuando usted lee el testimonio que habla Santiago, capítulo 5, 17, él nos dice, hablando de uno de los más grandes profetas, ¿qué dice de Elías? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. O sea, el enfoque no es Elías. Elías fue un hombre grande. Fue el que peleó con los Baal, fue el que oró y descendió fuego del cielo. Pero Elías fue un hombre con pasiones como la suya y como la mía. Él no es el enfoque. Y así usted va mirando a David. Usted sabe quién es David, el salmista. ¿Cuánto hablamos de él? Pero fue él mismo quien adulteró con una mujer y él mismo mandó a matar al marido. David no es el enfoque. Sansón fue muy seducido por sus propias pasiones. Moisés mata a un Egipto. Pedro, que aunque no está ahí en la gran nube de testigos, también da testimonio. Negó a Jesús 3 veces. O sea, todos ellos tenían pasiones igual a la nuestra. Ellos están de testimonio. Ellos corrieron la carrera y llegaron. Vencieron. Vivieron una vida que agradó al Señor. Ellos están como testimonio. Porque usted y yo tenemos muchas debilidades, flaquezas. Y ellos dan testimonio. Se puede llegar al final. Se puede terminar esta carrera bien. Hebreos 12. Continúa diciéndonos, ¿cómo debo yo correr esta carrera? Y escuche lo que dice. Y simplemente paso por arribita, ayer hablamos de esto. Cuando nos habla que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Y ve que hace la distinción entre el peso y el pecado. El pecado usted y yo estamos más familiarizados. El pecado tiene la particularidad de que en esta carrera el pecado nos detiene. Pero lo más peligroso de todo esto es el peso, porque no necesariamente es un pecado, pero son distracciones que hacen que en nuestro caminar usted y yo vayamos más al paso, seamos más lentos. Y en el Salmo 73, quiero llamar su atención para que usted vea, no de una forma definiéndola, sino viéndola prácticamente, qué es una distracción, qué es un peso, qué es aquello que en un momento dado no es algo pecaminoso, pero se pudiera convertir en un pecado, frenarme, detenerme. Y yo diría que más que en cualquier otro momento, creo que esta distracción, este peso está haciendo mucho efecto. Porque el enfoque es un solo, puesto los ojos en Jesús. Pero el desenfoque es todo lo demás. Son más las cosas que en el camino me distraen. Y el salmista Asaf, en el Salmo 73, escuche su testimonio. Él dice que ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Si yo le diera este micrófono y le dijera, hábleme de Dios, usted y yo podríamos reconocer
cuán bueno es nuestro Dios, cómo su gracia le ha sostenido, cómo su amor sobrepasa todo entendimiento, cuán bueno es nuestro Dios. Pero aún usted sabiéndolo, eso no quita que usted pudiera rebalar. Que en el camino haya obstáculos que se le dificulte. Que procure de que usted no llegue a la meta. Y él dice que por poco se desliza. Él dice, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies. Él está corriendo. Él también corrió su carrera. Y él testifica que de la misma manera que el apóstol Pedro, que hablábamos ayer, que mientras iba caminando sobre el mar, enfocado en Jesús, dice que notó los fuertes vientos. ¿Y qué pasó? Empezó a ahogarse. O más bien, se empezó a hundir. Yo diría, tomando este texto, por poco y se ahoga. Es lo que él está diciendo en su carrera. En cuanto a mí, mira, yo sé que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué le pasó? Decía un hermano que no le tocaba predicar ayer y por poco predica, nuestro hermano Macario. Tomaba su celular. Quizás usted se encuentre raro que este hombre que estoy hablando también tomó su celular. Ese fue el problema. Dice el verso 3, y que dice, ¿por qué se deslizaron sus pies? Él dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Él abrió su Instagram y empezó a ver, ese fue el problema, viendo la prosperidad de los impíos. Él se sentó una tarde de esto y empezó a ver la vida de muchos no creyentes. Wow, qué bien le va. Mira cómo se levanta bien temprano, hace su cafecito, hace ejercicio, va hacia el trabajo en su bonito carro. Mira, es un jefe, míralo tomando decisiones. Vuelve a su casa bien temprano, lo reciben sus hijos con muchos besitos. Y dice, wow, qué vida esa. Y más cuando usted lo contrasta con la realidad suya, o de quizás muchos de nosotros. Quizás se levanta temprano, pero no lo despertaron, lo despertó una alarma. Quizás se va a bañar, pero no encontró agua. Pero sale, no tiene ese carro y sale en un motoconcho, en una guagua, todo peñucao. Y usted viendo esa realidad, viendo cómo otros, lo bien que le va, y mira la vida que usted va llevando. Llega a su trabajo y el jefe quizás amaneció medio revolteado, pelea, discute con usted, vuelve a su casa y encuentra a todo el muchacho vuelto un desastre. Cuando usted contrasta esa vida, como que no se parecen. Y usted llega a la conclusión, ¿para qué soy yo cristiano? Todos en algún momento hemos estado sentados ahí. Es lo que dice el verso 13. Cuando él dice, verdaderamente, oye, Asaf se lo creyó. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. En pocas palabras, en vano soy yo cristiano. Quizá usted, por un buen trabajo, usted ha hecho todo lo posible, ha orado. Y de momento una amiga de usted, ay mira, me llamaron de tal sitio. El mismo que usted quería. Y usted, wow, y yo que soy cristiana y ella no. Y sabe lo que yo he orado. Y ahí usted empieza a cuestionarse si de verdad vale la pena seguir corriendo este camino. Esa es la situación, esa es la distracción en que Asaf está experimentando. Pero algo cambió. Verso 17. La narrativa sigue diciendo, vuelvo atrás, él reconoce que Dios es bueno. Pero él se está dando cuenta que sus pies van resbalando. Él va por el camino. Él va enfocado en el Señor.
Él es bueno, es lo que estoy mirando. Pero viendo, se distrajo y empezó a ver lo que no debía mirar. Viendo cómo sus vecinos, que ni cristianos son, le está yendo mejor que él. Y dice que tuvo envidia. Quizá usted le llame de otro nombre porque personalmente siempre yo digo, es más fácil yo decir maté a una gente que yo decir, mira, yo le tengo envidia al hermano. Esas son cosas como que no andamos diciéndolas. Pero cuando usted ve, y a veces sin alegrarse, lo bien que le está yendo al otro, eso es envidia. Usted lo quiere, usted lo desea también. Pues él tuvo este pecado, que dice un proverbio, que es una carcoma para los huesos. Si lo llevamos al nivel espiritual, es una carcoma de nuestra vida espiritual. Nos va carcomiendo. Usted no lo sabe, usted está ahí sentado, nadie lo ve, pero dentro suyo hay una guerra, hay mucha desilusión, hay frustración de la vida que muchas veces usted está viviendo. Y se cuestiona, ¿realmente vale la pena? Y Asaf cambió la narrativa, verso 17, cuando dice, hasta, todo ese problema fue hasta que entrando en el santuario, hasta que me reenfoqué y puse otra vez mis ojos en la meta, ahí fue que comprendí el fin de ellos. Eso fue lo que estaba experimentando Asaf. Asaf recuperó su perspectiva. Y la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en Asaf? ¿Cambió la circunstancia? La gente que él estaba mirando dejó de irle bien. No. Posiblemente tu circunstancia pueda que cambie mañana. Eso que te está distrayendo, pero quizás se ponga peor. Lo que cambió aquí fue el enfoque de Asaf. Cuando entré en el santuario, entonces comprendí. Las circunstancias no cambiaron, siguieron igual, pero lo que cambió en él, una vez más repito, fue su enfoque. O sea, lo que yo quiero que usted vaya viendo conmigo es que eran personas con flaquezas, que como habla de Elías, tenían pasiones igual que las nuestras. Se distraían por momento. Pero a pesar de eso, continuó la carrera y podría decir yo, reenfocaron una vez más su mirada. Ese es el peso. Quizás de usted puede ser otro. Hay muchas distracciones, repito, el enfoque es un solo, las distracciones son muchas. Esta era la distracción de Asaf. Pero peor aún que este peso es el propio pecado. Y yo quiero que usted vea conmigo uno de estos grandes hombres que también testificaron de que vale la pena correr esta carrera poniendo nuestra mirada en Jesús. Usted se acuerda creo que del que más hemos hablado, de ayer para acá, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, también un hombre sujeto a pasiones como la suya y como la mía, con debilidades también, está con el Señor y el Señor le advierte que él lo iba a negar 3 veces. Como dice un meme, 3 doritos después, ya usted sabe lo que pasó. Él diciendo, yo juro que no te voy a, que yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y más adelante pasó exactamente lo que hizo el maestro. Vemos a Pedro 3 veces diciendo, yo no sé quién es ese hombre, pero yo nunca he hablado con él. Usted se puede imaginar un pecado tan grave que usted negar. Lo hacemos de otra manera con nuestra propia vida. En este caso de Pedro, con su boca está diciendo, no conozco a ese hombre. Y Lucas escribe algo que a mí me impresionó, que cuando canta el gallo, que por tercera vez Pedro
niega al maestro, dice Lucas que el Señor miró a Pedro. Le dijo mucho sin palabras. Usted imagina, yo no conozco a Jesús, pero ¿y quién es ese? Yo nunca he hablado con él. Y cuando el gallo canta, que Pedro vuelve en sí y recuerda, y lo que ve al maestro mirándole de frente. Eso fue tan desgarrador para él, que dice en las escrituras, que lloró amargamente. Esa es la actitud de alguien que es asediado por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llamar su atención? Porque el tema es puesto los ojos en Jesús. Y para mí Pedro es un ejemplo vivo de cómo una persona debe poner sus ojos en Jesús. Alrededor de un mes después de esta narrativa de que Pedro niega a Jesús, está Pedro ahí en la iglesia La Hermosa, Hechos, en su capítulo 3, del 13 en adelante. Recuerde, estamos hablando de alguien que se ha distraído en el camino. Y no cualquier distracción, no con un peso, no con algo que no es pecado pero lo desenfoca. No, estamos hablando de alguien que ha negado a Cristo, que ha sido asediado por el pecado. ¿Y ahora qué hacemos? Escucha estas palabras en un gran mensaje del apóstol Pedro, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Y dice Pedro predicando, ojo, alrededor de un mes después de haber negado a Cristo: el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron. ¿Y sabe qué hicieron ustedes? Lo negaron. Dice el siguiente verso: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Vuelve atrás. Yo quiero que usted note conmigo qué es lo que se llama una persona que se distrae, pero que se enfoca, se reenfoca en el Señor. Imagínense, yo me quiero como imaginar, yo en la multitud escuchando a Pedro hablar. ¿Cómo, Pedro, que tú estás diciendo que nosotros negamos a Jesús? ¿Y no fuiste tú del que hace un mes también lo negaste? Hipócrita. ¿Y con qué calidad moral tú vienes a pararte aquí enfrente a decirle a los hermanos que ustedes negaron a Jesús? No sé si le ha pasado, pero eso pudiera ser una gran distracción. Que usted peque, se quiera levantar, quisiera caminar hacia adelante, pero se distrae con las voces de llamados hermanos, que más allá de ser espirituales y darte la mano, te señalan con el dedo. Y usted ya no quiere cantar otra vez, porque cuando ve al hermano, míralo ahí, mira qué hipócrita, ahora quiere cantar después que hizo tal cosa, después que lo negó, que juró que no lo conoce. Pedro es el ejemplo vivo de qué es pecar, pero dolerle en su corazón, volver a reenfocarse una vez más, ignorar las voces que lo pudieran distraer y seguir enfocado en la meta, que es Jesús. Una vez más me encanta porque a veces no son las voces de los hermanos, a veces la misma mía. Wow, Eric, tú te vas a parar, tú vas a ir, tú vas a hacer, después que tú... Y me quedo ahí, ¿sabe qué pasa? Que ahí nos quedamos la vida entera y los años detenidos en una carrera que fue llamada para avanzar. Ahí detenido con una... Porque se escucha tan cristiano eso, qué bonito que usted se quede, que deje todo, que ya porque usted no está caminando bien. Entonces se queda en su casa tranquilo. Se ve como está santo. Pero esta carrera fue para que lleguemos al final, para que no te pares, para que no te detengas. Y aun si es mi mismo llamado hermano que me quiere retrasar, ignore, deje de distraerse y una vez más reenfocarse. Y digo reenfocarse
Porque usted y yo, como vimos cada uno de estas personas, no siempre vivimos enfocados y mirando a donde debemos mirar. Porque se requiere, según el texto del capítulo 12, que nos despojemos y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayer nuestra hermana, hoy también, hablaban de Marilady y usó una excelente ilustración para mostrarnos a nosotros cómo debemos correr, despojándonos de todo aquello que pueda ser una carga para correr ligero, porque la idea es correr y llegar. Pero si tú y yo nos enfocamos en este tipo de carrera, no necesariamente ilustra lo que el escritor está hablando de este tipo de carrera. Hay muchos tipos de carreras. La carrera de Marilady es una carrera de velocidad. Quien tiene que llegar primero. Escucha, amado hermano, la vida cristiana no es una carrera a ver quién llega primero. Es una carrera de resistencia que aguante hasta el fin. Probablemente unos van a ir más adelante, pero unos van a ir después, pero allá nos vamos a encontrar todos. Es de quien resista más, no quien llegue primero. Y es lo que el texto, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que cuando yo miro a Pedro, que tenía todas las cualidades para detenerse, porque le dolió en su corazón que había negado al maestro, ¿con qué autoridad ahora él viene a decir que ustedes también negaron al maestro? A menos que él se reenfoque una vez más en la meta, puestos los ojos en Jesús. Así que si hay algo que yo le pudiera decir a usted, que no ceso de decirlo. Yo creo que si al final, cuando se ha encontrado por el maestro, yo definiera mi carrera, probablemente al igual que la suya, es una carrera de resistencia, de muchos obstáculos que brincar, donde muchas veces usted va a ser alcanzado por algún obstáculo, probablemente va a caer en el camino, va a resbalar como Asad. Y siempre, creo que lo aprendí fue más de Pedro, y se lo digo a usted, si en esta carrera de resistencia, puesto los ojos en Jesús, corra, no se detenga. Si lo alcanza algún obstáculo, y hermana, usted no puede correr, pues camine. A veces somos golpeados y usted cae, pues gatee. Y si usted no puede gatear, arrástrese, pero no se pare. Siga caminando, siga puesto. Yo sé que quizá el hermano, el que está a su lado, no lo va a ver igual. Pero usted enfóquese como Pedro y no importa, corra, camine, gatee, arrástrese, pero no deje de avanzar. Porque vuelvo y repito, no es un camino del que llegue primero, es de resistencia. Que mientras usted se recupera, lo vaya encontrando usted caminando y va a estar más avanzado. Pero lo peor que hacemos usted y yo cuando nos detenemos en el camino, mire qué difícil se nos hace una vez más volver a correr. De ayer lo que más se me quedó en mi mente fue cuando el hermano hablaba de despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y hacía excelente analogía. Yo que veo esas películas medievales donde las personas vivían en una ciudad y decía ella cómo la sitiaban, acordonaban la ciudad con el fin de que nadie entre ni salga y al tiempo hasta se mueran de hambre. Y decía la hermana que a veces estamos en una posición donde el pecado nos lleva, que ni ayuda nos puede llegar. Fue lo que decía la hermana. Sitiado por el mismo pecado. Lamentaciones capítulo 5, verso 21. Y a veces este desenfoque,
Mire que ha hablado de reenfocarse. Asad por poco se resbala, empezó a cuestionar la vida cristiana, llegó la duda a su vida, sintió envidia, pero se reenfocó una vez más. Y cuando entró en el templo, cuando entró a la presencia del Señor, entonces comprendió. Quise hablar de Pedro, que negó a Jesús, pero luego un mes después vemos reenfocado, predicando, y gracias a Dios que no se llevó de las voces, y esa vez se convirtieron más de 3,000. Pero la realidad es que a veces cuando somos alcanzados, somos asediados. A veces, hermano, aunque usted quiera levantarse, usted no puede. Aunque, como decía la hermana, le es difícil que le llegue la ayuda. A veces hemos caído, o usted pudiera caer tan bajo, que aunque usted haga el más grande esfuerzo de reenfocarse, usted no puede. A veces el camino anda tan duro que perdemos la vía y nos encontramos mirando totalmente contrario a la meta. Y por más que usted camine, lo que usted hace es alejarse más. Por más que usted se levanta, se esfuerza, es que está atrás y usted está para adelante. Usted se divarió del camino. Y a veces usted y yo como predicadores ni le ayudamos. Dios está ahí. Tú tienes libre albedrío, Dios siempre va a estar ahí. Es tú el que tiene que ir. Hermano, las escrituras me han enseñado en mi propia experiencia que a veces eso que llamamos libre albedrío se va a pique. A veces usted quisiera volver y usted no puede. Usted lo intenta y no puede. ¿Por qué? Porque usted está totalmente a espalda. Y Jeremías nos expresa esta realidad. Cuando habla de su pueblo, el profeta llorón, él hablaba como que si fuera él que estuviera tan mal, y es su propio pueblo. Y un pueblo que le había dado la espalda al Señor, que era imposible poner su mirada en Jesús. Desde lo más profundo de su pecado, sitiado por él, él le dice estas palabras: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Permítame decírselo quizá de una forma más llana. Señor, voy a poner la palabra de Pedro. Pedro se estaba ahogando. ¿Usted cree que Pedro podía? Señor, sálvame. Que si tú no metes tu mano, yo no puedo volver al camino. Ya las fuerzas no las tengo. He sido golpeado tan fuerte que aunque yo quiera regresar, ya no puedo. Vuélveme a ti. Y entonces tú dándome la vuelta, voy a volver a enfocarme. Hasta ahí a veces llegamos y aún vemos la mano de Dios, de un Dios que en el peor momento no le va a dejar. Quizás para algunos no saben qué estoy hablando. Pero si usted ha experimentado esto, usted sabe que a veces usted es golpeado. Eso pasa con los boxeadores. Cuando están boxeando, usted cree que cuando le dan ellos se caen, ellos no quieren levantarse. Pero ya no pueden. Se ponen a divariar. Ellos hacen el intento. Usted y yo a veces pasamos la vida haciendo el intento. Y si no clamamos, Señor, sálvame. Porque es que me estoy ahogando. No encuentro el camino. Vuélveme a ti. Y si tú me vuelves, si tú me das la vuelta, entonces yo me devuelvo. Porque no puedo. Y el autor de Hebreos dice algo maravilloso. Cuando nos habla después de que nos habla de este asedio. Capítulo 12. Verso 1. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, más para adelante, verso 2. Puesto los ojos en Jesús. Aquí viene esta palabra. Ya hemos tenido una idea de qué es poner los ojos en Jesús. Es dejar de mirar todo lo demás. Es muchas veces no solamente enfocarnos, es reenfocarnos. ¿Por qué? Él es el autor y consumador de la fe.
¿Qué nos está diciendo el texto? Solo lo maravilloso. No sé cuándo usted inició esta carrera, pero de algo, sepa usted o no, yo estoy convencido de que a usted no se le ocurrió correr esta carrera. Alguien lo llamó, ven, quiero que corras. Él es quien inicia, eso es el autor y consumador. Él es quien inicia y termina la fe. Entienda eso. Hay un proceso que hemos estado hablando en el transcurso, donde a usted le toca despojarse de todo peso y del pecado, tener paciencia. Pero hay algo que es lo más maravilloso de esta carrera. Dios es quien inicia esta carrera y es también quien la termina. Bien lo dice Pablo de otra manera. Él es, o más bien dice, estoy persuadido en esto. Estoy convencido. O sea, mira, no tengo sombra de dudas del que comenzó la obra, la buena obra en usted también. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien la inicia y Él es quien la termina. Estoy convencido de esto. Usted y yo no podemos correr esta carrera sin estar convencidos de que estamos en el proceso, pero Él fue quien la inició y Él es el quien la va a terminar. Pablo estaba persuadido, él estaba convencido. Y él lo dice de otra manera. Capítulo 9, verso 26 de Primera de Corintios. Para que usted vea qué tan convencido Pablo corría esta carrera. Que el proceso es difícil, que antes de llegar hay muchos obstáculos. Pero la esperanza del apóstol es que él estaba convencido. Él la comenzó. Él va a terminar esta carrera. Y Pablo dice, y nos habla de qué manera es que él corre. Ya hemos hablado de Pablo, el que dijo, que hablaba, que sí que para él el vivir es Cristo. Y escuche cómo Pablo corrió su carrera. Y él dice, así que de esta manera yo corro. ¿Cómo Pablo corre? Él habló de cómo él no corre. No corro como a la aventura. Una vez más, Pablo no está aventurando. Pablo no está hablando de algo incierto. Yo voy a correr a ver si llego. Mira, es difícil así. Usted va por un lugar y usted no sabe si va a llegar. Usted hasta se cansa. Bueno, yo estoy luchando a ver si logro llegar. Es como a la aventura, a ver qué pasa. Es como si esta carrera fuera una lotería. Usted juega un número a ver si se saca. Así que pasa en el mundo, ¿verdad? Tuve que decir que en el mundo porque aquí no jugamos. ¿Cómo? Esto es una aventura. Es una lotería. Déjame ver si de estos 100 números a ver si me saco. Bueno, muchos corren la vida cristiana a ver si llegan. Se esfuerzan, pelean. Y por eso usted ve que dice, mi mayor miedo es, mira, que después yo corre tanto y que no llegue. Él dice, yo no corro como que esto es una incertidumbre. Toma una vez más la idea de atleta. Y luego se va al boxeo. De esta manera peleo. ¿Cómo? Yo no golpeo al aire. Cuando un boxeador, entre más tira, más se va cansando. Por eso tiene que conectar. Pero cuando no conecta, fue un esfuerzo perdido. Usted no está aquí perdiendo el tiempo. Usted no está tirando a ver si algo pasa, si llega o no llega. Porque la seguridad de Pablo es que el que comenzó la obra la va a terminar. Esa es la seguridad que Pablo está convencido. Esa debe ser y es la razón por la cual cada vez que caigo me levanto. Porque yo sé que Él la va a terminar. No sé cuándo, pero mi idea es que cuando Él venga, Él me encuentre corriendo. Él va a venir a mi encuentro y va a completar todo aquello que me haga falta. Por eso peleo, por eso lucho. Por eso si caigo me levanto. Por eso le decía ahorita, si no puedo correr, pues camino. Y si no camino, pues me arrastro. Porque estoy convencido que el que comenzó la obra en mí y en usted la va a terminar. ¿Qué mayor esperanza y motivación para seguir corriendo? Y por último, quisiera no dejar pasar lo que sigue diciendo el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Bien.
nos habla que Él es el autor y consumador. Es el quien comienza y termina nuestra fe. Y escuche lo más hermoso, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ahí quiero dejarlo. ¿Qué es lo que Él está diciendo aquí? El Señor en la cruz, teniéndole en mente a cada uno de ustedes, de nosotros, dice que Él soportó la cruz, soportó humillación, soportó que se burlaran de Él, pensando en Isabel. Y dice las Escrituras que por el gozo puesto delante de Él, o sea, había algo que lo pusieron delante de este sufrimiento que le daba motivación. Y cuando voy mirando, me encuentro que las Escrituras nos dicen que nosotros somos el gozo del Señor. Que Dios se goza y se deleita en su pueblo. Quizá le suene muy grande, pero permítame decirlo. Dios se deleita con usted. Así de malo como usted. Así con la flaqueza. Así como muchas veces usted como que divaría y en el camino usted se distrae. Dios se deleita. Y cuando Dios está pensando en su gozo puesto delante de Él, Él sufrió. Mientras le castigaban, Él estaba pensando en la carrera. Él estaba pensando en el gozo que Él va a sentir cuando al final de la jornada vaya llegando mi hermana Isabel y le diga, ya no corras más. Eso es lo que Dios se goza. Él anhela ese momento. Por eso lo mandó a llamar a la carrera. Por eso la inició. Por eso la va a terminar. Se le puso ese gozo. Él pensó lo que va a disfrutar cuando yo vaya llegando a la meta. Que no voy a llegar, sino que Él va a terminar lo que me haga falta. Él va a venir a mi encuentro. Eury, ya, descansa, no corras más. Eso es su momento hermoso. Y eso fue lo que al Señor le dio tanto gozo que sufrió la cruz. Él estaba pensando, aún sabiendo lo mucho que yo iba a sufrir en el camino, lo mucho que iba a caer, las muchas veces que me iba a distraer, todo él dice, sigue mirando, enfócate en Jesús, porque entonces la victoria nos es segura. Así que, amado hermano, ya terminando este tiempo, una vez más le exhorto como al principio. Si usted no ha iniciado esta carrera, hay mucha evidencia de que esta carrera es lo mejor. Muchos lo dieron todo porque estaban enfocados en Jesús. Para ellos Jesús fue lo máximo y valió la pena dejar todo atrás. Quizá usted tiene mucho tiempo, quizá está cansado, quizá está teniendo sus últimos cartuchos, ha corrido bastante. Ten paciencia y termina bien tu carrera. Dios vendrá en un momento a tu encuentro y te dirá, ya, descansa. Pero mientras tanto, resiste. Paciencia, porque el que comenzó la obra también la va a terminar. Si usted se ha ido del camino, quizá usted ha hecho el intento también de regresar, está sitiado. Quizá ya muchos le decían, mire, el descarriado fulano ya no está corriendo con nosotros. Quizás yo miro hace 10 años lo que corrían conmigo y ya no lo estoy viendo. Quizá usted dentro, quizá en su casa, tranquilo, usted quiere como regresar y no puede. Qué bueno que no puede. Pues haga como Pedro, Señor, sálvame. Y créame que Él vendrá a su encuentro. Mire, eso téngalo por seguro. Y entonces usted se va a poder reenfocar. Si usted no puede más, pues eso es bueno. Lo peor de nosotros es cuando creemos que todavía podemos. Pero cuando llegamos al punto donde ya no puedo más, entonces Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Que yo